Hoy vamos a ver un tema que es primordial, es súper importante que el Señor les revele a cada uno de ustedes la importancia de poner a Dios primero en sus vidas. ¿Cuántas personas que vienen a la iglesia, cuánto pueblo de Dios vienen a la iglesia con problemas en sus finanzas, en sus familias, en su salud? Y es porque sencillamente no han puesto a Dios primero en cada área de su vida. Si nosotros no ponemos a Dios primero en nuestras vidas, pues tu matrimonio, tu trabajo, tus proyectos, tu vida con tus hijos, pues no andarán bien. Y Jesucristo el Señor nos dijo en Mateo 6:21, lo voy a leer: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tu tesoro no está en el reino, pues tu corazón tampoco. ¿Cómo vamos a poner a Dios primero en nuestra vida si para nosotros no sería Dios nuestro tesoro? Si su reino no es, si nuestro tesoro no está allí, pues sencillamente nuestro corazón tampoco lo estará. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente, tened en cuenta esta palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente tenemos que poner al Señor en nuestras vidas. Dios es primero. Y vamos a ver ese principio de lo primero. El principio de lo primero está incluso desde la creación hasta nuestros días. Por todas partes vemos al Señor que exige que Él sea el primero en nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros ponemos a Dios primero? Las Escrituras nos lo enseñan. Nosotros ponemos, la forma de poner a Dios primero es con nuestros diezmos y ofrendas. El primer 10% de nuestros ingresos, diezmo quiere decir décima parte, le pertenece al Señor y hay que traerlo de la iglesia. El diezmo tú no lo puedes repartir porque no es tuyo. El diezmo le pertenece al Señor. No le pertenece, no lo puedes dividir, por ejemplo, un porcentaje para la radio cristiana, otro porcentaje para la televisión o un ministerio cristiano o una asociación o una fundación, no. Esa décima parte de tus ingresos lo tienes que traer a la iglesia, donde tú te congregas. Si usted no puede manejar el fruto del trabajo de tus manos, o sea, tus ingresos, difícilmente tú podrás manejar tu destino, tu futuro. Y vamos a ver en la palabra del Señor donde se habla del pago de los diezmos. Vamos a Malaquías. Malaquías está, van a Mateo, un libro atrás, el último libro del Viejo Testamento. Malaquías 3, verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme. Probadme, es la única parte en la palabra de Dios donde el Señor les invita a ustedes a que lo prueben, a ver si lo que Él está diciendo no sucede o no es verdad. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué es sobreabundancia? Pues más que abundancia, más que suficiente. Y no solamente eso, sino que también añade: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor. El Señor dice allí en su palabra que si tú no estás diezmando, estás bajo maldición. Pero, ojo,
El Señor no te está maldiciendo. El Señor lo que quiere es sacar esas finanzas tuyas del mundo, que es el que donde tú cultivas, de donde tú labras la tierra, donde tú trabajas. Nosotros trabajamos en un mundo caído que está bajo maldición, y por consiguiente esa riqueza o esos dineros, esa provisión que recibes del mundo, pues la tienes que redimir, la tienes que santificar. ¿Sí? El diezmo hace eso. El Señor no te está maldiciendo, está diciendo que ese dinero, si tú no lo redimes, pues el 90% que te quede, o el 100%, porque si no le das el diezmo, pues está bajo maldición. Y el Señor lo que pide es que lo redimas. Él quiere sacar tus finanzas que salen del mundo para que no estén bajo maldición. El primer 10% de tus ingresos es como tú redimes el resto. Y si tú no lo entregas al Señor, pues también lo vas a perder de todos modos, porque el devorador se va a encargar de ello, y no solamente el 10%. Para dar el diezmo, tiene un ingrediente muy importante, que es la fe. Porque si el diezmo, esa primera décima parte, cuando tú no sabes si ese dinero que has recibido te va a alcanzar, tú le das primero al Señor, requieres fe para darlo. Pero si tú llegas y pagas primero todo, pagas tu hipoteca, pagas tu comida, pagas lo que tengas que pagar, tus deudas, y de último te acuerdas del Señor, pues ahí no hay fe. Fe es cuando tú le entregas lo primero sin saber si te va a alcanzar. Y ahí es donde está la bendición. La fe libera la bendición. Ahí es donde esa primera décima parte santifica el otro 90% que te queda. El diezmo redime el resto de la maldición. Nunca vemos que hay mucha gente, y a mí me pasó y a todos nos ha pasado, que pasan los años y uno no tiene para diezmar. Pero es que nunca vas a tener para diezmar hasta que precisamente empieces a diezmar, porque diezmar rompe la maldición y libera la bendición. El principio de lo primero para Dios es lo que libera la bendición. Vamos ahora rápidamente a Éxodo 13. Y vamos a ver otro principio, otra manera de honrar a Dios, pero que también el Señor exige que sea lo primero que tienes que hacer. Éxodo 13:2. Y dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Pasamos al verso 12. Dedicarás a Jehová a todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán del Señor. Verso 13, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Mire, es que aquí dice que si no redimes ese primogénito, el asno es un animal que no es limpio. En el Viejo Testamento el Señor estableció cuáles eran los animales limpios o impuros o puros, y el asno está entre esos. Y dice que lo redimirás con uno puro, que en este caso es un cordero. Y aquí vemos que si no lo redimes, definitivamente le tendrás que quebrar la cerviz, quiere decir que lo perderás. Lo mismo sucede con el diezmo. Si tú no le das esa primera décima parte, es que debe tener ese primer ingrediente, que es lo primero. Es lo primero. Y aquí dice: conságrame todo primogénito de tus animales. El que tenía una oveja y tenía la primera cría, tenía que darle esa cría, ese primogénito al Señor y sacrificárselo al Señor. Pues si el Señor no dijo en ese momento: dame 10, espera que tengas 10 y dame una cría. No, Él te dijo: dame la primera. Porque con la primera tienes que tener fe, porque todavía no estás viendo. Porque, ¿qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Esa es la fe. Si no tiene ingrediente ese diezmo,
ese ingrediente de la fe, pues no tiene la efectividad que se necesita, que es para liberar. Dios exige esa fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos esos versículos que hablan sobre eso mismo. Dice en Hebreos 11:1, no lo busquen. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo todavía no estoy viendo que pueda este dinero. Probablemente tú que ganas un salario y si eres muy organizado lo sabrás. Pero es que en la vida no todos los meses vas a pagar igual. Hay imprevistos, hay cosas que hay que pagar adicionales, quieres comprar algo. Y si tú le das a Dios primero, estás trabajando ahí la fe, la estás ejercitando. Y dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Para qué lo esperas? Si yo tengo 10 ovejas, 10 crías y ya espero la última para darle al Señor, o si yo llego a fin de mes, ya me queda lo último y yo me acuerdo del Señor, el diezmo del Señor, pues es que el Señor no está segundo. Déjame decirte de que si tú estás diezmando de esta manera, pues Dios no está aceptando ese diezmo. Y lo más tremendo allí es que tú no estás redimiendo el resto de dinero, estás bajo maldición. Es clara la palabra de Dios en ese tema. El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Si es un animal limpio, como el cordero, se sacrifica. Pero en este caso, si es un asno, si es otro tipo de animal, pues el primogénito limpio debe ser sacrificado por el inmundo. Ahí ya vemos la palabra de Dios en toda la Biblia nos muestra a Jesucristo. Jesucristo era limpio, nació de una virgen y fue engendrado por el Espíritu Santo. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y nosotros quiénes éramos? Nosotros nacemos ¿en qué? En pecado. Nosotros tenemos la naturaleza caída de este mundo. Es un mundo caído. Y Jesucristo ya se veía aquí. Aquí ya se veía por toda parte. Cuando tú empiezas a ver ese principio en la Biblia de lo primero, empiezas a ver a Cristo por todas partes, desde el Viejo Testamento hasta la fecha. Tú lo ves. Jesucristo fue el diezmo de Dios el Padre. Mira lo maravilloso. Lo maravilloso en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es nuestro hermano mayor, el primogénito, que fue sacrificado por nosotros, los pecadores. Y muchos hablan mal del diezmo. Allá afuera es normal que hablen mal del diezmo. Hablemos de que en el pueblo de Dios se habla también y tiene la gente ciertos prejuicios contra el diezmo. Y no saben que están hablando mal de Cristo. Están hablando mal de ese fundamento principal que es lo primero. El diezmo es una bendición maravillosa. Yo lo he comprobado en mi vida. Más adelante miramos sobre ese tema. Y dice que el diezmo, porque el diezmo se da primero en fe. Dios dio a su Hijo Jesucristo primero. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios el Padre dio primero a su Hijo Jesucristo y nosotros aún éramos pecadores. No había garantía de que, pues Dios lo sabe todo, pero Él lo dio primero. Nosotros aún siendo pecadores, Dios lo dio en fe. Ese es el diezmo de Dios. Los primeros frutos. Hay otro principio, dentro del mismo principio de lo primero están los primeros frutos, que también lo dice la palabra en Éxodo. Habla sobre las primicias. En Éxodo 23:19 habla las primicias de los primeros frutos. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. Miren que en el diezmo en Malaquías también dice traed, no dice dame. Porque tú das lo que es tuyo, pero traed es porque no es tuyo. Si yo lo estás devolviendo, porque si yo te presto a ti un electrodoméstico, un martillo, lo que sea, tú no puedes llegar al otro día a decirme, mira, te obsequio, te doy este martillo como si me lo estuviera regalando. No, es mío, me lo tienes que traer, me lo tienes que devolver.
Pues lo mismo es el diezmo nunca va a ser tuyo, el diezmo le pertenece a Dios y tú no te puedes quedar con él porque es santo. Es el que, si lo das de primero, ese es el ingrediente principal, si lo das de primero, eso te lleva a que seas probado en fe. Tú cuando recibes cada mes, no sé, en diferentes países hay diferentes maneras de pago en sus salarios a las personas, o si tienes una empresa, tú das, apenas te llegue esa provisión, lo primero que tiene que salir de tu cuenta bancaria o de tu bolsillo o de tu cartera es el diezmo del Señor. Puede cambiar en el tipo de negocio que tengas, porque tienes que esperar a tener un balance cada final de ejercicio y saber cuál es el margen de beneficio que has tenido. Entonces allí sí, pero es lo primero que tienes que dar. ¿Para qué? Para que redimas el resto. No hay manera sino así, dar lo primero al Señor. En el caso del diezmo es la primera décima parte, no la última. ¿Para qué? Para que tú tengas que esforzarte en fe, en creerle al Señor. Cuando Él dice lo de la oveja, la primera cría que nace de esa oveja, tú todavía no sabes si esa va a ser la primera y la última. Pero esa primera se la hace el Señor para que sean redimidas todas las crías de ahí para adelante. Y vamos a otro ejemplo en cuanto a las primicias. Les voy a leer Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Serán llenos los graneros de abundancia. Jesucristo, ¿a qué vino al mundo? A traer vida y vida en abundancia, lo dice su palabra. Pero la gente allá afuera y también en el pueblo de Dios se rasgan las vestiduras hablando de que ese es el evangelio de la prosperidad. Yo lo único que sé es que si Cristo vino a traer vida en abundancia, y si yo abro mi alacena o abro mi nevera y no tengo nada, esa no es la vida que vino Jesucristo a traer. Cuando se habla de abundancia, no quiere decir que tú tengas 10 neveras o tengas unos graneros gigantes para comer tu familia. No, estamos hablando de algo normal, no nos podemos ir al extremo. Yo sí abro mi nevera o mi alacena, que yo tenga comida. Y si se está acabando uno de los productos que están allí, pues que yo tenga dinero para ir a comprar más tarde o mañana al mercado. Esa es la vida en abundancia. La vida en abundancia es que mi lavadora o mis electrodomésticos no se rompan y que todo funcione y dure más allá de lo que el fabricante dice que duraría. Que si yo tengo, y que yo tenga buena salud, no que de repente se me rompa una muela, se me parta y no tenga dinero para ir a arreglar. Es una cantidad de factores, porque el devorador toca por todas partes y te roba la bendición. Y no solamente la bendición, te roba la paz, porque es que vino, robar, matar y destruir. Y la tranquilidad vale dinero. Yo necesito paz en mi casa. Si el Señor reprende al devorador por mí, maravilloso. Es una bendición grandísima. Y si Él dice que abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, quiere decir que nunca tendré escasez. Lo que no quiere decir que pase momentos de dificultad, pero son de otro tema. Y vamos a algo también maravilloso, que vemos el principio de lo primero en la palabra, es cuando el pueblo israelita iba a entrar a la tierra de Canaán, y el Señor les dijo, esa ciudad de Jericó, que se le iban a tomar, una ciudad con unas murallas totalmente rodeada de muros, una fortaleza, dijo el Señor, así lo dice en Josué 6:19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová el Señor. Lo que quiere decir allí es que el Señor les dijo a ellos, no les dijo ni siquiera, denme la 10ª parte o denme las primicias de ese tesoro. No, Él dijo, démenlo todo. Él no dijo, tomen y conquisten 10 ciudades y denme una. No, la primera. Esas son las primicias.
Y todo lo tuvieron que dar, todo el pueblo de Israel tuvo que dar todo ese botín de guerra al Señor, al templo, y se lo dedicaron a Él. Y ellos fueron bendecidos allá en adelante. Quedaron redimidas las otras riquezas que ellos iban a recibir, las otras ciudades. Vemos otro ejemplo. Hay gente que dice que el diezmo no es vigente, que eso pertenece a la ley de Moisés, y que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues estas personas lo que no saben que el diezmo viene incluso mucho antes, está desde Abraham, y ahora con esta palabra vamos a ver que estaba también en Adán y Eva, en sus hijos, el principio de lo primero. El Señor institucionalizó el principio de lo primero desde Adán, y lo vamos a ver. Vamos a Génesis 4:3. Y dice, verso 3 del capítulo 4, aconteció andando el tiempo. Muy importante esta palabra, esta frase, andando el tiempo. Tenla en cuenta, esa palabra quiere decir, no dice sino que cuando quiso Caín traer lo que va a traer. Aquí dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra una ofrenda. No dice al principio de la cosecha o al final de la cosecha, dice andando el tiempo. Mira, hay muchos académicos, muchos teólogos que todavía no comprenden qué fue lo que pasó aquí. Sigamos al verso 4 y vamos a explicarlo mejor. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel, su hermano, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Seguimos al 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, o sea, se ensañó, se enojó, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y sigue el verso allí. Y dicen ciertos eruditos de la palabra que es que el Señor no recibía verduras y que el otro lo que trajo fue carne. Dios no es vegano. Dios lo que vio allí es que Él trajo esa ofrenda cuando Él quiso. No era lo primero, no eran las primicias de la cosecha. Mientras que si vemos lo que trajo Abel fue que trajo los primogénitos de sus ovejas. Él sabe, ¿cómo sabía a Caín y Abel que había que traer? Ya lo vemos en Abel que él trajo los primogénitos. Quiere decir que ellos ya tenían el conocimiento que el Señor había ordenado que tenían que siempre traerle a él los primogénitos y las primicias. ¿Para qué? Para redimir el resto del producto que ellos estaban obteniendo, de los beneficios. ¿Por qué? Porque la estaban sacando de una tierra. Recuerden que toda la creación fue sujeta también a la caída del hombre, a la maldición, ¿sí? Y toda la creación gime a una por la redención de la manifestación de los hijos de Dios. Y vemos que hizo algo malo Caín. Caín hizo lo malo porque no le trajo lo primero y Dios no se lo aceptó. Eso es pecar contra Dios. Dios no acepta ser segundo en nada. Dios tienes tú que ponerlo primero. Cuando tú colocas a Dios primero en tu vida, todas las demás áreas de tu vida se alinean. Esa es la manera de glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros glorificamos a Dios? ¿Cómo lo honramos? Con nuestros diezmos y ofrendas. Está escrito. Y vamos a ver que desde ahí estaba institucionalizado en el hombre de que al Señor hay que darle lo primero que tú ganas, porque ellos, recuerde que la maldición o el castigo de Adán fue esa: ganarás con el sudor de tu frente tu comida, tu sustento, y ese sustento lo tienes que santificar. ¿Cómo? Con las primicias, con los diezmos y con las ofrendas. Pero los diezmos tienen que tener el ingrediente principal, que es ser primero. No puedes acordarte del Señor de último, porque eso no va a redimir el otro 90% que a ti que te quede.
Dios nunca recibe lo segundo. Dios nunca es segundo. No importa lo que nosotros pensemos de Dios o que tú pienses, eso no le va a afectar a Dios. Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Yo prefiero estar de parte de Dios en todo. Si Él lo dice, hónrame con tus diezmos y tus ofrendas, yo lo haré. Yo prefiero tener ese 90% bendecido, redimido, puro, santo, y que el Señor reprenda al devorador y no va a permitir que lo toque. ¿Quién es el devorador? Pues Satanás, el enemigo, ese que vino a matar, robar y destruir, ese que te roba, que te estafa, que te hace comprar algo y te roban y que te salieron te engañaron y pierdes dinero. Eso no lo va a permitir el Señor. Y hay gente que da el diezmo andando el tiempo, como lo que hizo Caín, cuando se acuerda de Dios. Ellos mismos definen cuánto aportarle al Señor, determinan cuándo darle, y así pasan su vida, dándole una limosna al Señor. Perdóname, pero eso no es así. Eso no te lo está recibiendo el Señor y no está siendo bendecido. Y si es el diezmo, si tú pretendes pensar de que te acuerdas del Señor con el diezmo, con la última parte, pues eso no es diezmo para Dios. Tu dinero y tu provisión todavía sigue bajo maldición. No toques lo que es santo, no lo dejes en tu cuenta bancaria, no lo dejes en tu cartera, no lo dejes en tu casa. El diezmo es lo primero que sale de tu mano. Recuerden de que cómo determinamos nosotros cómo es lo primero. ¿Qué es lo primero que sale de tu mano? ¿Cuál es el diezmo? Lo primero. Tiene que tener ese ingrediente debe ser lo primero, porque eso te lleva a que te pruebes en la fe. No hay otra manera. Y tenía otros versículos, a ver si alcanza el tiempo. Fui muy rápido porque pues el tema era más largo. Y hablaba mal del diezmo. Hay gente que incluso en el mismo pueblo de Dios dice, no, yo que voy a tener el diezmo para enriquecer los pastores. Perdóneme que le diga, pero Elías, profeta de Dios, ese hombre, cuando empezó la hambruna, que él oró que no lloviera durante 3 años y medio, el Señor le dijo, vete al Jordán a un arroyo que se llamaba Querit, y allá beberás de agua y yo te enviaré. De hecho, el Señor lo alimentaba, le enviaba cuervos que le enviaban pan y carne. Imagínate, le enviaba hasta carne en las mañanas y en las tardes. Era un hombre que el Señor lo sustentaba mientras todo ese territorio pasaba hambruna. Y el Señor lo mandó donde la viuda de Sarepta, en Sarepta, una mujer que le pedía a Dios que le ayudara, una mujer que le clamara a Dios. Y llegó este hombre y fue enviado donde esta mujer. Fue enviado, ¿pero por qué? Para ayudarla a ella, no para ayudar al profeta, porque el profeta estaba siendo alimentado, lo vemos versículos antes. Versículos también después, el profeta siguió siendo sustentado por Dios. Y la viuda de Sarepta, llegó este hombre allá y él le pidió un vaso con agua. Dame agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él le dijo, dame también una tortilla de pan. Y le dijo ella, perdóname, no tengo sino un puñado de harina y un poquito de aceite y voy a prepararme una torta para mi hijo y nos vamos a echar a morir. Y le dijo el profeta, no es así, vive Jehová, que la harina no escaseará ni el aceite. Y esta mujer le cocinó, le preparó, le horneó primero al profeta de Dios, dio lo primero y lo único que tenía esa mujer, y luego se iba a echar a morir. Le creyó a Dios, y esa mujer, dice la palabra de Dios, que tuvo que pedir tinajas prestadas para guardar el aceite y la harina, y no escaseó. Esa mujer se llenó de provisión en abundancia. Y el profeta siguió siendo alimentado por Dios. Este profeta no fue alimentado por la viuda, no fue enviado para que la viuda lo alimentara, porque él venía bien alimentadito y siguió siendo sustentado por Dios. Él envió al profeta por esa mujer que clamaba a Dios, y el Señor la aprobó. Créame a mí, dice la palabra de Dios, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. El pastor de esta iglesia no necesita de nuestros diezmos y ofrendas, él tiene su propia empresa.
¿sí? Pero, y si no fuese así, si Él dependiera de esta obra, pues la palabra también lo dice, que es justo que Él beba de sus rebaños. Dice, ¿quién fue? Está en 1 Corintios 9. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Si Él es un soldado de Jesucristo, del ejército del Dios viviente, Él no se tiene por qué pagar sus propios gastos como soldado. Lo dice en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 9. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche de su rebaño? Un pastor toma la leche de su rebaño. Verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Es apenas justo. Y otra cosa más tremenda, si otros participan de este derecho, o sea, de cosechar eso material, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué dice aquí? Nosotros le pagamos a otros, como en este caso el ejemplo del gobierno. Tú pagas tributo, tú pagas impuestos. Estos ejercen un derecho sobre ti, que de tu trabajo sacan dinero para el sostenimiento del Estado. ¿Cuánto más el Hijo de Dios que siembra sobre ti lo espiritual no va a cosechar lo material? Aquí lo dice, este es el diezmo y la ofrenda, el sustento para el templo. Es justificado, lo dice la palabra de Dios. Y la gente allá afuera se rasga las vestiduras, y eso le ha salido bien a Satanás, hablando mal del diezmo, atacando ese principio de lo primero. ¿Para qué? Para robarle a Dios, a los hijos de Dios, la bendición que es diezmar. Porque diezmar te santifica toda tu provisión y toda tu riqueza. Porque el Señor lo que quiere es sacar de ese mundo caído ese fruto que estás adquiriendo desde allí, para santificarlo. Y lo que te quede, ese 90% en tu casa, en tu hogar, en tus territorios, sea bendito. Sea bendito. Y el Señor se glorifica de una manera maravillosa cuando tú tienes en cuenta que es así. Hablábamos de que el diezmo también estaba desde antes de la ley con Abraham. Cuando Abraham fue a rescatar a su hijo, a su sobrino Lot, porque lo habían secuestrado. En Sodoma y Gomorra lo habían secuestrado unos reyes, y él alistó un ejército a Abraham y lo rescató. Y todo ese botín de guerra que se trajo de ese lugar se lo entregó a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, dice la palabra de Dios, y le entregó todos los diezmos a él. Él ya diezmaba a Abraham 720 años antes de Moisés, de la ley, y 4000 años antes de Cristo está en Adán y Eva. Y hasta la fecha de hoy, yo lo creo. Esa gente que dice que el diezmo ya no es vigente, se equivoca. Jesucristo lo dijo cuando reprendió a los fariseos y les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, es necesario tener en cuenta la justicia, la misericordia y la fe. No hay que dejarla de hacer, pero menos tampoco el diezmo. El diezmo está vigente, hermanos. Y si tú no eres de los privilegiados de los que nosotros diezmamos, es porque todavía en tu corazón ese tesoro que debe estar en las cosas de Dios el Padre. Mira, la gente dice que eso es un negocio. Jesucristo, cuando tenía 12 años, se les perdió a María y a José, y lo encontraron después de 3 días, y llegaron y le dijeron: hijo, ¿por qué has hecho esto? Y le dijo: madre, ¿no sabes que me conviene estar en los negocios de mi Padre? ¿Qué es un negocio? Dar y recibir. Jesucristo daba y recibía. Yo le estoy dando al Señor y recibo. De todo se trata. Yo no estoy haciendo un negocio con el Señor. Él me está diciendo que lo haga, porque Él que me quiere sustentar en fe. Me está ejercitando. Cada mes que yo recibo mi paga, o cada vez que un cliente me paga, yo estoy siendo probado y estoy siendo ejercitado en la fe. Estoy creyendo: Señor, me llegó este dinero que no me llegaba hace mucho tiempo, pues yo te voy a diezmar de lo que es tuyo. A mí hace unos años
Estaba pasando yo una situación económica muy, muy tremenda. Y un siervo de Dios me dijo, el Señor me dijo a través de un siervo de Dios, que tenía que creerle a Dios y que hiciera la prueba, que lo probara. Yo había escuchado esta prédica del diezmo muchísimos años, más de 36 años en la palabra, y lo escuchaba y nunca le ponía atención, todavía no. Y me pasó como el hijo pródigo, volvió en sí, yo volví en sí. El hijo pródigo vio los cerdos comiendo las algarrobas y le daba, quería hasta echarle mano a esas algarrobas y comérselas, del hambre y de la necesidad que estaba pasando. Y dice la palabra que él volvió en sí. Pues tú también tienes que volver en sí. No puedes esperar a que tengas hambre, a que pases esa mala situación. Y llegué yo, y yo dije, Señor, yo no tengo sino, no puedo diezmar porque no he recibido. Lo que tengo es, puedo ofrendar este dinero y te voy a creer. Y llamé al pastor y le dije, hermanito, esto es una ofrenda para que se compren unas sillas, porque en la iglesia se estaban comprando unas sillas. Al otro día, yo no estoy seguro si fue el otro día, pero sí fue, eso fue un viernes, el sábado o el domingo me llaman desde Francia un cliente que yo lo venía llamando, llevaba meses, y yo ese dinero lo daba por perdido, porque él me dijo, estoy en una situación, me embargó Hacienda por 200.000 euros, tienes que esperar unos meses, y yo ya estaba dando por perdido ese dinero. Y yo en el momento de dar esa ofrenda, yo no pensé en ese dinero, yo le creí a Dios, verá cómo Él me ayuda, porque necesito dinero. Pues este hombre me llamó y me dijo, Mario, necesito que me recuerdes tu número de cuenta, mándamela por WhatsApp porque te voy a abonar un dinero que me acaban de pagar otro dinero. Y fue exactamente 10 veces más de lo que yo le ofrendí al Señor. Lo que quiere decir que lo que yo di ese día, que era una ofrenda, se convirtió en diezmo. Lo di en fe y Él me dio un 90% más. Y eso para mí llenó mi corazón de una manera tremenda. Y desde allí no he dejado de darle al Señor lo que le pertenece. Y no me glorío yo de que yo ofrendo. No, es que eso es de Dios, no es mío. Pero me gozo de que Él me da la oportunidad de ¿qué? De bendecirme y de participar en las cosas del reino. Tú tienes que dar la ofrenda del diezmo al Señor, que no es tuyo, te lo estás robando. Y está bajo maldición todo tu patrimonio, todo. Porque Satanás ataca también tu parte física, ataca tu hogar, se te rompe la lavadora, te pasan cosas y Satanás sigue robando, al caído caerle. Hermano, no toques lo que es santo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia. Te clamamos, Señor, que esta palabra, Señor, esta revelación de que te pongamos a ti primero en todas las áreas de nuestra vida y que te honremos. La manera de honrarte es con los diezmos y las ofrendas, Señor, para que tú traigas bendición hasta que sobreabunde esas ventanas de los cielos de continuo abiertas, Señor. Y que tú reprendas al devorador por nosotros, bendito Rey. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creerte, a tener esa fe, Señor. Bendícenos, Abba Padre. Siembra esto en lo más profundo de nuestros corazones. No queremos seguir siendo oidores. Queremos ser hacedores de tu palabra. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Te clamamos, Espíritu Santo, que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén.